Daniel, feliz año, Nacho Girón por acá y gracias por atendernos y por ser nuestra primera entrevista. Bueno, igualmente, feliz año para todos y bueno, gracias por llamarme y Por darme esta favor. responsabilidad. No, bueno, y vas a estar a la altura, no tengo dudas. Voy de lo general a lo particular, si te parece, que es cómo sentís que arranca este año para Javier Milei, digo, teniendo en cuenta esto mismo innegable que él mismo escribe en cuanto al riesgo país, en cuanto a el saneamiento del Banco Central, en cuanto a la desaceleración inflacionaria. ¿Sentís que el balance para arrancar con una puesta a punto es más positivo que negativo? Bueno, el año que cerró claramente hubo una evolución muy favorable de las variables económicas, ¿no? Ahora, este año yo creo que eso se va a percibir en los números, ¿no? Nosotros, a ver, más allá de que siempre puede haber algún evento desfavorable, la inflación este año va a ser mucho más baja que la del año pasado. Yo diría va a estar abajo del 30% casi con certeza. Okay. El año pasado estuvo arriba del 100, aunque desacelerándose fuerte a lo largo del año. La actividad este año va a tener un crecimiento que posiblemente llegue a lo que el gobierno había puesto en el presupuesto, que es 5%. Si está un poquito por abajo, igual va a ser claramente mejor que la caída de 3 puntos que más o menos va a terminar el año 2024, cuando conozcamos las estadísticas finales. Y obviamente en un contexto de menor inflación y mejor actividad, eso normalmente te permite tener mejores indicadores de ingresos de la población y mejores indicadores sociales. Después, cuánto mejores son depende de un montón de factores, ¿no? Okay. Obviamente que hay riesgos, pero yo diría que el año 25 va a ser mejor que lo que los números dieron del 24, que obviamente los números en realidad ya venían mejorando. Uno tuvo datos del tercer trimestre buenos en el 24 de actividad y los datos de inflación, bueno, se perforó el 3% mensual hace tiempo, pero eso va a seguir bajando. Entonces, en realidad lo que uno tiene, me parece un año 25 que al momento de la elección se va a votar con una economía mejor de la que tuvimos en el último trimestre del año Te hago 24. esta consulta, Daniel, que siempre sale cuando hablamos con economistas y en general no suele llegar enseguida vía los oyentes, a través de las redes sociales y demás, que es si uno toma como mejores números que la actividad no caiga tanto o incluso crezca, que la inflación realmente vaya muy a la baja con respecto a los números que lamentablemente nos habíamos acostumbrado, si la macroeconomía está más tranquila, incluso el riesgo país, digo que es una variable que tanto se mira en el mercado. ¿Esto va a tener su correlato en el poder adquisitivo de la gente? Es decir, más allá de lo macro, ¿va a sentir que el dinero vale más? Ahí, vamos despacio. Los datos de ingresos que uno tiene muestran que hubo una recuperación parcial de lo que se había perdido, que esto había empezado mucho antes de que Milei asumiera como presidente, pero siguió la primera parte producto de la alta inflación que hubo en el primer semestre, ¿no? Desde los niveles mínimos se rebotó. De hecho, hay algunos indicadores de salarios que mostraban ya que al mes de noviembre, que es el último dato disponible, ajustados por inflación, ya estaban superando los que había en noviembre del 23. No todos, pero algunos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hubo cambio de precios relativos, es decir, hay algunos precios que subieron más que otros, tarifas, por ejemplo, y ahí depende cómo es la canasta de consumo de cada persona para ver cuál es, en definitiva, el poder adquisitivo, si uno quiere, en bienes de consumo, llamémoslo alimentos, llamémoslo entretenimiento, lo que uno le quiera poner. Sí. Pero ha habido una recuperación de ingresos. Los datos en eso son contundentes. Una recuperación, por ejemplo, en el caso de la jubilación es parcial. En los ingresos de los trabajadores públicos todavía están por abajo de lo que estaban en noviembre del 23, corregidos por inflación. Y tomo noviembre porque es el último mes completo del kirchnerismo, ¿no? Porque en diciembre tenés 10 días del gobierno de Alberto Fernández y 21 días de Milei, eso como está compartido, digamos. Ahora, eso, si la economía sigue creciendo, va a haber va a seguir una recuperación de ingresos que va a ser modesta. Tampoco uno puede ir muy rápido ahí, porque si uno va muy rápido ahí, empieza a chocarse con que empezamos a tener un gasto que es mayor de lo que la economía puede aguantar, ¿no?
Entonces, que se te termina reflejando en un déficit importante de las cuentas externas. Entonces después uno, si no tiene el financiamiento para eso, empezamos todo con los temores de que haya algún salto cambiario que meta ruido, digamos. Entonces después volvemos para atrás. Te preguntaba esto Avanzamos también porque casillero, hace unos entonces meses nosotros acá, Daniel, contábamos, por ejemplo, que con bastante sorpresa, que en una de las últimas difusiones de inflación del INDEC, o sea, números oficiales, el propio INDEC había escrito una suerte de comunicado, raro porque no lo solía hacer, explicando bien cómo era la medición y por qué quizás vos sentías en algunos lugares del país que pese a leer un número, por ahí la inflación de tu metro cuadrado te daba más arriba de lo que decían los números del INDEC, ¿no? Y nosotros lo atribuíamos a esto, quizás a distintas variantes del poder adquisitivo en distintos lugares de una Argentina muy vasta desde ya. esa percepción entre lo que es la situación de cada uno, porque, a ver, los índices de precios reflejan el promedio de consumo de un montón de gente. Y además esas canastas de consumo se actualizan cada tanto, no todos los días. Entonces, ahora, en general, y no creo que Argentina sea la excepción, los índices de precio tienden a sobreestimar, no a subestimar la inflación que vemos nosotros. ¿Por qué a sobreestimar? Porque, ¿qué pasa? Vos, como tenés, en el momento que me dice el índice, la canasta está hecha en algún momento del pasado. Y a vos, para poner un ejemplo, te sube mucho el tomate perita, y vos por ahí como consumidor decís, no pago el precio de este tomate perita, me compro otra verdura que por ahí me va más o menos bien también. Entonces vos te vas y eso hace que, como hay transacciones de tomate perita, parece con una suma importante, pero no refleja que muchos consumidores están escapando de esa suma. Y esto, bueno, en general en los países desarrollados se calcula que esa sobreestimación del índice puede ser entre medio punto y 1 punto por año, en países que tienen 2%, 3% de inflación anual, ¿no? Entiendo. Entonces es al revés de la percepción popular, y en la Argentina no tendría que ser la excepción. Lo que pasa es que cuando uno tiene una alta nominalidad, hoy, por ejemplo, lo que yo percibo hablando con gente cercana o que yo conozco, gente de todo tipo, gente que tiene más ingresos y menos ingresos, es que la gente la guita le rinde más, porque la inflación antes te hacía pelota, a lo largo del mes te hacía pelota. Hoy con una inflación bastante más baja, la gente puede planificar mejor. Así que esto de que estamos bajando o eliminando el impuesto inflacionario es muy positivo, y además eso favorece más a la gente de menores recursos, porque esta era la que menos podía defenderse ante estas subas que en algún momento, recordemos, previo a Milei, eran 12% por mes la inflación. Entonces vos ibas a, qué sé yo, 2,5%, 3% por semana. Sí. Entonces ahí, si te equivocabas un poquito, perdías una parte de tu ingreso, alto o bajo, no importa. Sí, y en general complicaba más a la gente de abajo. Este 2025, entonces, sí. Ya, está. No, te decía, este 2025 mejor que 2024. La verdad, cuando uno lee o consume reportes de distintos lugares, quizás hasta de la ideología económica, parece ser algo realmente extendido por todos. Leí hace muy poquito alguien que quizás piensa diferente en algunas muchas cuestiones del gobierno, como es, por ejemplo, Manuel Álvarez Aggi, que decía, si todo sigue así, en vez de la libertad avanza, va a ser la libertad arrasa en las elecciones 2025, justamente porque muy probablemente a las elecciones llegue bien parado el gobierno en esta materia. Digo, nobleza obliga para decir que no es que solo un analista que nosotros llamamos para... No, la verdad que a los que hables, que entienda de esto, ven una buena perspectiva. Ahora, a todos le hacemos esta pregunta. ¿Hay algo de ese océano que estamos mirando que por ahí haya que prestarle atención? Que dirías, che, acá, yo esto lo seguiría con especial cuidado. A ver, la debilidad en los números macroeconómicos tiene que ver con las reservas netas del Banco Central, que siguen siendo todavía negativas y muy negativas. Sí. Esto es porque el gobierno no consigue todavía acceder a financiamiento porque ha comprado muchas reservas del Banco Central, pero se han utilizado para pagar deuda de la nación y de las provincias. Entonces, la duda está ahí, donde vos tenés reservas netas todavía negativas, donde el gobierno más o menos ha asegurado los pagos de deuda privada con el año y va a tener algún refinanciamiento multilaterales, pero bueno, estás complicado en un escenario donde te devaluó fuerte Brasil y tenés un precio de la soja muy bajo históricamente. Entonces, en ese contexto tenés alguna vulnerabilidad. Vulnerabilidad que, si se hace un acuerdo con el fondo
por ahí se va corregida, que probablemente ese acuerdo venga con desembolsos de fondos frescos. Y además el gobierno ha estado trabajando en ripos y además él tiene la posibilidad de suspender el dólar blend. Si es que, o sea, yo creo que ¿por qué hoy los datos el mercado cambiario está tranquilo? Porque perciben que el gobierno tiene muchas opciones. Claro. Independientemente de que esté atrasado o no el tipo de cambio. Pero la pregunta es si estoy con los dólares lo puedo bancar. ¿Me entendés? Y yo creo que a la elección van a llegar con con un peso fuerte. Bien. Si esto está bueno, no, genera algunos problemas. O sea, está bueno porque la gente va a veranear en Brasil y se siente que tiene un poder adquisitivo muy importante, que hace un año no tenía, le sale más barato por ahí que veranear en el... Pero bueno, genera un ruido el peso fuerte en la Argentina. Nosotros hemos vivido momentos de atraso cambiario que terminaron muy mal. Pero de acá a las elecciones eso está controlado, me parece a mí. Así Bien. que yo te diría que hay que seguirlo con atención, pero de acá a octubre me parece que el gobierno tiene altas chances de que la macro continúe ayudándolo en términos políticos. Bien, queríamos arrancar el año entonces con un economista prestigioso que por supuesto sepa tanto que nos puede resumir las principales variables y el sentir de, insisto, muchos economistas, podríamos llamar uno más ortodoxo, otro más heterodoxo, pero créanme, a grandes rasgos coincidirían al menos en la línea gruesa en lo mismo que estamos contando y creo que también lo teníamos que dejar asentado teniendo en cuenta que no arranca cualquier año, sino que arranca particularmente un año electoral. Es la primera, pero no la última llamada a Daniel Artán a lo largo de este 2025, economista jefe de Fiel, a quien le agradecemos muchísimo. Daniel. No, gracias a vos, Nacho. Gran abrazo. Lo mismo, será hasta la próxima.